Hola a todos, gracias por conectarse a otro Instagram Live de Actualidad Radio. Si están viendo esto, lo más probable es que sea una repetición del programa que hacemos de migración en Actualidad Radio con la abogada Marta Arias. Todos los martes a las 5 de la tarde nos damos cita en el Instagram Live de Actualidad Radio y de Marta Arias. El de Actualidad Radio es actualidad.radio y el de Marta Arias es Marta con H intermedia Arias 98. Sigan esas dos cuentas porque ahí vamos a hacer todos los martes estas reuniones. Es bien importante porque acá resolvemos muchas inquietudes en materia migratoria. Si tienen preguntas de migración, este es un buen espacio para que las resuelvan. Obviamente no vamos a resolverlas en su totalidad, pero sí les puedo ayudar a entender hacia dónde vamos a estar enfocándonos, hacia dónde van a ir los tiros en materia migratoria. Es bien importante también porque hay muchas personas que tienen muchas dudas sobre migración. ¿Cuáles son las mejores formas que puedo abordar? ¿Qué es lo que mejor puedo entender? ¿Cuáles son los mecanismos que puedo utilizar para, por ejemplo, dentro de muchas otras cosas, hacer mis documentaciones, mis papeles lo más rápido posible, de la forma más efectiva y segura posible? ¿Cómo hacer para que no terminemos retrasando los procesos? ¿Qué pasa si están pidiendo asilo? ¿Qué pasa si están solicitando a alguna persona, a algún familiar, a un hijo, a un padre, a un cónyuge? Todas esas preguntas las vamos a resolver con Marta Arias. Entonces, si tienen alguna pregunta, van a dejarla abajo en la casilla de los comentarios durante la semana en varios espacios, o por Instagram, o por Twitter, o por X. Nos dejan también muchas de estas preguntas. Entonces, acá vamos a abordarlas en breve. Para los que no están familiarizados con ella, la abogada Marta Arias es una experta en asuntos migratorios con muchos años de experiencia en el sur de Florida, y lo que vamos a hacer ahora en pocos minutos, en pocos segundos ya, apenas se conecte la abogada, es abordar muchos de estos temas con ella. Entonces, atentos, si tienen preguntas de migración sobre un caso de ustedes o sobre el caso de cualquier persona que ustedes conozcan, dejen la pregunta en la casilla de los comentarios. Ahora, mientras tanto les podemos contar también algunas cosas relacionadas con noticias de migración. Una de las ventajas que tenemos al tener a Marta Arias con nosotros es que también podemos resolver muchas dudas relacionadas con algunas preguntas de noticias de migración, de la seguridad en la frontera, de las políticas que puedan cambiar con un nuevo presidente, si gana el expresidente Trump, o qué puede pasar si gana el presidente Biden, o si cambia el Congreso dramáticamente en su composición. Entonces, todas estas preguntas las vamos a resolver en breve con la abogada Marta Arias. Ya vemos que está por acá conectándose. Por un momento parece que ya se estaba conectando. Sí. Hoy la logramos más rápido. Ah, hoy lo logramos entrar más rápido. ¿Cómo está Juan Camilo? Buen día. Muy bien, abogada, muchas gracias por conectarse con nosotros. Les contábamos, Marta Arias es una experta abogada en asuntos migratorios que tiene mucha experiencia. Si ustedes tienen algún trámite pendiente, si ustedes quieren pedir a sus papás, o si ustedes quieren pedir asilo político, o si ustedes tienen algún familiar en Colombia o en Guatemala o en Cuba o en Venezuela, ¿cómo pueden hacer ese proceso de unificación familiar? Muchas de las preguntas que ustedes puedan tener las podemos abordar hoy aquí en este espacio. Entonces, en la casilla de los comentarios pueden dejar ahí sus preguntas y ahí vamos a abordarlas con la abogada Marta Arias. Y también algunos temas relacionados con las noticias más recientes en materia migratoria. Mientras vemos las preguntas que nos van a dejar nuestros oyentes, la gente que está conectada y las que nos han dejado durante la semana. Abogada, ¿qué nos puede contar sobre un caso reciente de una sala de apelaciones con respecto a las peticiones de los hijos adoptivos y cómo es diferente a las peticiones de los hijos biológicos? Sí, efectivamente, Juan Camilo. Primero, pues un saludito a toda la audiencia que ya tenemos aquí en Actualidad Radio, en el Instagram y en el mío, Marta Raya Baja Arias 98. ¿Qué podemos hablar de este nuevo caso? Mire, le voy a dar un preámbulo porque es importante que conozcamos esto.
Las peticiones de ciudadanos americanos por hijos adoptivos son distintas a las peticiones por hijos biológicos. Por hijos biológicos, pues son unos requisitos legales que hay que cumplir y ya. Sin embargo, para los hijos adoptivos, desde el 2009, el gobierno de los Estados Unidos se hizo signatario de una parte de la Convención de la Haya que se refiere a la adopción de los niños entre países. Es decir, un niño que se va a venir a vivir a los Estados Unidos y es hijo o nacido en otro país, más bien, ¿sí? Entonces, esa Convención de la Haya, al incorporarse dentro de la ley de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración cambió el procesamiento. Para poder una persona que adopta a un niño de otro país hacer el procesamiento, tiene que primero, antes de adoptarlo, llenar una aplicación con inmigración, que es la forma I-800. La I-800 y 800A son dos aplicaciones. Esas aplicaciones se llenan, se procesan con inmigración y una vez las tiene aprobadas es que la persona puede hacer la adopción aquí en los Estados Unidos. Estoy hablando en el caso de que la adopción se vaya a hacer aquí. Obviamente hay personas que hacen las adopciones fuera de los Estados Unidos. Eso también tiene otros requisitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Juan Camilo? Que cuando ese niño está en los Estados Unidos y se va a hacer la adopción acá y no se sigue ese requisito de haber pasado de esa forma I-800, Inmigración, en la mayoría de los casos, manda un intento de negatoria diciendo, compruébeme que usted no, que si este niño es de un país que tiene la Convención de la Haya, ese país donde él nació no era su país de residencia habitual. Esto es un poquito complicado probar porque si el niño está aquí, uno tiene que aportar un documento del centro la autoridad que maneja o que se encarga de los niños en cada país. Por ejemplo, en Colombia es Bienestar Familiar, aquí en los Estados Unidos el Departamento de Niños sin Familias y así. Entonces uno como abogado tiene que notificarle a esa agencia que ese niño está aquí y está siendo adoptado, a ver si ellos se oponen o no, y uno les pide una carta diciendo que ese niño, esa adopción se puede hacer acá porque ese niño no es residente habitual de ese país en ese momento. Algunos países responden, otros no. Entonces, este caso que salió esta semana es muy interesante porque además de volver a repetir cuáles son los requisitos legales que se tienen que seguir para poder tener una adopción que surta efectos migratorios, también tiene algo importante que me parece que dice este caso, que se convierte en precedente, y es que si uno como abogado manda a la autoridad central de ese país a preguntar o a manifestarle que el niño se va a adoptar y que no era residente habitual de ese país, si esa autoridad central nunca responde, eso puede ser suficiente para uno aportar al proceso y decir, mire, nosotros le notificamos, le seguimos, le hicimos seguimiento varias veces y no respondieron. Entonces, eso es beneficioso porque, como te digo, a veces estas autoridades centrales no respondían. Entonces, ese es el caso que salió y bueno, y ese fue como el preámbulo grandote que les hice para que entiendan que tienen que consultar a un abogado de inmigración primero, antes de hacer una adopción que quieran ustedes que surte efectos migratorios. Muy importante eso. Ahora, y me llamó la atención lo que usted dijo, que puede variar el proceso si se hace la adopción en Estados Unidos o en el país de origen del menor. Sí, sí, puede variar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se hace en el país de origen del menor bajo las leyes de allá, porque ese es el país de residencia habitual, ese ciudadano americano tiene que o vivir 2 años con ese niño allá en ese país para después que pueda venir acá, o tiene que mostrar que el niño tiene o tiene que pedirlo a través de la agencia de adopciones y tramitarlo con esa aplicación que le digo. Esta normalmente es como lo hacen cuando adoptan niños de los orfanatos. Esa adopción a través de los orfanatos es un poco distinta, se hace a través del orfanato,
Pero cuando es, por ejemplo, que el ciudadano americano va a ir a adoptarlo porque ya lo conocen, no es un niño de un orfanato, entonces tiene que vivir mínimo 2 años en ese país con ese niño para pues, después ya poder venir con él. Wow. Entonces, también los requisitos es súper complicado. Déjame decirte que las peticiones de adopciones de niños adoptados, la gente piensa que eso era como era antes, que era súper fácil, adoptaban el niño, pasaban la petición y ya. Pero después del 2009, que Estados Unidos se hizo parte de la Convención de la Haya para esto, es muchísimo más complejo. Interesante. Abogada, si hay alguna persona que tenga alguna duda sobre esto, si está en algún proceso migratorio en el que hay menores de edad que no son sus hijos biológicos, o que sí también sí son sus hijos biológicos, pero quieren entender cuáles son las diferencias o cómo hacer este proceso de la forma más efectiva posible, lo mejor es que consulten en el teléfono que ven abajo. Es el 305-671-0018. 305-671-0018. Ese es el teléfono del despacho de Marta Arias. Ahí pueden conectarse, pueden llamar, pueden sacar una cita y pueden hacer las preguntas que ustedes tengan ya más específicas de acuerdo con el caso que ustedes tengan en particular. Gracias a Giovanni por acá que se está conectando, a Waldo, a Dimu, en fin, acá Maracaibo también se está conectando, varias personas. No vamos a dejar que se conecten, que se sumen a la conversación para no colgarle a Marta. Entonces, si tienen alguna pregunta, porque veo que hay algunas solicitudes, pueden dejarla, escribirla en la casilla de los comentarios o internamente, porque también nos envían internamente o por mensajes directos en Twitter o en Instagram o en donde sea. Acá los estamos viendo para hacer esas preguntas directamente. Y también una recomendación, entren a la página de Marta Arias, que es ariasvilla.com, ariasvilla.com. Ahí también encuentran mucha información sobre inmigración. Abogada, ¿qué nos puede contar sobre la renovación del DACA y por qué es tan importante hacerlo lo más pronto posible? Sí, el Departamento de Seguridad Nacional o de DHS Homeland Security emitió en su página web una sugerencia para los DACAs y es que hagan sus renovaciones lo más rápido posible, siquiera faltándole unos 150 o 120 días antes del vencimiento. ¿Esto por qué? Porque necesitan procesarse estas peticiones de DACA lo más rápido posible para que no vaya a haber espacios de tiempo en que la persona pueda no tener el DACA y esto le acarree presencia ilegal o incluso más grave aún, los jóvenes que se demoran hasta un año sin renovar ese DACA, esa petición que sigue o la próxima petición se va a considerar que es una petición inicial. Y Ah, recuerde que el DACA en este momento no se pueda, no hay peticiones iniciales de DACA, solamente renovaciones. Entonces, por eso es supremamente importante que tengan en cuenta uy, esto, que entonces, lo ¿qué hagan pasa a si, tiempo. y qué pasa entonces si se le vence a alguien la petición, si no Tiene que alcanza a hacerla hacerla a tiempo? lo más rápido posible, antes de un Wow. año. Si deja pasar el año, ya va a perder ese derecho del DACA y se va a considerar una petición inicial que va a ser negada. Abogada, también dentro de otras noticias recientemente vimos que puede haber cambios y ahora que hablaba usted de DHS, de el Departamento de Seguridad, de Homeland Security, de Seguridad Nacional, ¿van a cambiar las formas en las que se procesan los asilos o la forma en la que se distribuyen? ¿Qué es lo que está cambiando con eso? Bueno, a ver, usted sabe que hay mucha crítica a la administración actual, y creo que con razón, del manejo de la frontera. Muchas personas entrando por la frontera y muchas de esas personas también que entran y no tienen nada más que a qué acogerse, pues piden un asilo, que en su mayoría de las veces es un asilo frívolo o un asilo sin un sustento legal. Y en adición a la gente lo hace pues como para pedir, estar en los Estados Unidos, sacar un permiso de trabajo porque saben que hay muchos atrasos en los asilos, en el trámite de los asilos. Pero pues a partir de estas críticas y también porque la verdad
lo que son las oficinas de asilos y las cortes de inmigración están inundadas en este momento de casos que no pueden tramitar. No hay recurso humano que valga, que pueda tramitar la cantidad de casos que le está entrando al gobierno. Entonces, el gobierno actual anunció una propuesta de una nueva regla para el trámite de los asilos que ellos consideran que va a hacer más rápido, más ágil el procesamiento de ellos. Esta regla está para comentarios por 30 días, se publicó en mayo 13 de este año y está hasta junio 12 de este mismo año. Las personas pueden ir o buscar en Google nueva regla para o proposed rule for asylum application o for streamline asylum processing y ahí van a encontrar el registro federal donde se presentó esto y se está proponiendo. Como le digo, hasta junio 12 se van a recibir comentarios. Después de los comentarios, ya ellos van a procesar las aplicaciones que se espera que sea más o menos para septiembre de este año que se implemente de nuevo este programa. Que en resumen, ¿qué es lo que pretende esta nueva regla? Primero, procesar los casos de asilo de personas que entran a la frontera rápidamente. Es decir, los últimos que estén entrando van a procesarse primero antes que los que ya entraron. La idea de esto es que de una vez inmigración desestime todos esos casos que no van a calificar por un asilo, sea porque la persona tiene unas convicciones criminales, sea porque la persona es una amenaza a la seguridad pública o a la defensa nacional. O sea porque hay algo otro en su caso que no amerite el asilo. Otra cosa que supuestamente la regla va a pedir es que la gente pueda probar de por qué no se mudó a otro estado o a otra parte, localidad de su país. Ok, entonces, por decir, si viene una persona de Colombia que viene de Bogotá y dice, me van a matar en Bogotá, bueno, porque no se fue para Cartagena, para Barranquilla o para otro estado. Entonces, este es como otro parte de lo que se piensa. Entonces, si se procesan rápido, esas personas puedan ser enviadas a sus países o deportadas rápidamente y así pues no entren a engrosar ese número de casos que tenemos pendiente. Abogada, me llama mucho la atención porque esto tenía yo entendido que tenía que tramitarse normalmente desde el Congreso, porque las leyes de asilo son unas leyes muy establecidas y lo más probable es que cada vez que se trata de hacer algo para agilizar el proceso o para hacerlo más expedito, lo terminan retando, llevando a corte, porque dicen, esa decisión que ustedes están tomando está incumpliendo o va en contra de la ley vigente de asilo, que dice que a cada persona que pida asilo se le tiene que dar su cita en la corte, revisar su caso y si no tiene mérito se le dice que no, pero hay que hacer la revisión. ¿Cómo ve usted eso? ¿Hay chance de que esto se pueda implementar Eh, o va a eh, terminar en cortes? yo creo que eso también terminaría en cortes de pasar, porque aunque no se está quitando la oportunidad de la persona de que pida el asilo y se le va a dar la oportunidad de que se haga una entrevista de miedo creíble, que el oficial le haga esa entrevista y continúe o con un juez de inmigración o con la oficina de asilos, lo que ellos quieren hacerlo es hacerlo más rápido. Yo no sé si va a haber realmente una violación a la ley de asilo. Yo pienso que si se siguen dando los mismos derechos y lo único que se está agilizando son términos diciendo, bueno, van a ser tantos días para esto, tantos días para esto y tantos días para esto, yo pienso que ahí es cuestionable si va a ser una violación a la ley de asilos estatutaria, porque el derecho sigue, los beneficios bajo ese derecho siguen, simplemente se están poniendo unos términos. Ahora, eso también puede ser un arma de doble filo para el gobierno, como dicen, it can come back to bite you. Puede volver a morderlo, ¿no? Y la razón por qué. Claro, porque si no se procesa en ese tiempo y la persona no tiene una respuesta rápida, pues también puede ejercer
una petición administrativa al gobierno por incumplimiento de los términos. Entonces, es un arma de doble filo. Yo no considero que sea violación a la ley de asilos, otros podrán considerarlo así. Yo pienso que el hecho de que tienen el gobierno del Ejecutivo puede tomar medidas ejecutivas o puede tomar estas decisiones de regulación cuando considera que son necesarias para la defensa nacional y pues tienen derecho a hacerlo si lo hacen a través de una regulación, publicación, como lo están haciendo en el registro federal, con comentarios y todo. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero sí, puede terminar en corte. Usted ha visto que todo lo que tenga que ver con los asilos muchas veces terminas en la corte. Es cierto, es cierto. Si tienen alguna pregunta sobre esto, o si ustedes están pidiendo solicitar un asilo, o si ya lo pidieron, si están en la vuelta del asilo y se les está tardando, si no saben cuánto va a demorar, si tienen cualquier pregunta relacionada con estos temas, abajo van a encontrar el teléfono de la oficina de Marta Arias. Es el 305-671-0018. Y también la página web que es ariasvilla.com. Muy recomendado. Tienen una página de Facebook muy efectiva y que comparte mucha información relacionada con todos estos temas. En Facebook la encuentran como Arias Villa Law. Y si se perdieron algo de este Instagram Live, si se conectaron tarde, o si tienen ustedes algún familiar que esté pensando venir a Estados Unidos, que está llegando a la frontera a pedir asilo, o que está pasando por el Darién, o algo similar, o que le dijeron que vaya a pasar por el Darién, que no pasa nada, que eso llega acá facilísimo, mándenle este video, mándenle este video porque les puede resolver muchas inquietudes y les va a aclarar también muchas dudas de que eso no es tan sencillo como muchas veces se está pintando. Abogada, por acá internamente nos preguntan por una noticia que salió esta semana que dimos en Actualidad Radio y que dice que podrían potencialmente revivir una idea que se había caído hace un tiempo en el Senado de Estados Unidos para hacer un paquete migratorio, que sería de 20.000 millones de dólares para temas de la frontera, para algunos temas relacionados, por ejemplo, con mayor cantidad de jueces de migración, más temas relacionados, por ejemplo, con recursos para hacer más ágiles los temas de asilo como los que usted mencionaba, y que antes estaba ligado a unos temas de Israel y de Ucrania y que ya no está ligado a eso. ¿Cómo ve usted posible esto? Usted ha visto por muchas administraciones y por muchos congresos las intenciones de la gente de decir que vamos a hacer una reforma migratoria o integral o al menos temporal. ¿Cómo lo ve esta vez? ¿Hay capital político o no hay capital político? Yo veo que hay capital político para ciertos temas, como es el tema del DACA. De pronto puede haber un acuerdo porque siempre ha habido como un consenso para todo lo que sea DACA y de pronto pues, se puede obtener algo. Veo también capital político para alguna solución para los TPS, sobre todo de Centroamérica, que son países que llevan muchísimos años con ese TPS y la mayoría de estas personas ya anclaron en este país, tienen hijos, nietos, hasta bisnietos. Mm, También veo una posibilidad para eso. No veo un ambiente político en el Congreso para una reforma migratoria para legalizar al que esté documentado, especialmente al que haya entrado ahora por la frontera. No, porque como que se tiene un poquito de resentimiento, diría yo, de la administración pues por la ola de personas que están entrando. Entonces, sería poco popular para estos congresistas aprobar o, vamos a decir, premiar, entre comillas, esas acciones. Entonces, yo digo, como le digo, para el DACA, para para los TPS, de pronto veo que pueda hacer algo. Ahora, otra cosa
que puede ser más adelante, que puede, no sé si, eso ya no sé si viene del Congreso, yo creo que diría eso viene más de la administración, sería tal vez llegar a una decisión sobre la I-220A y el parol para los cubanos. Eso lo veo también como que pueda ser una decisión que esta administración tomara antes de marcharse, si es que no queda reelecta la administración actual. Entonces, bueno, esas son cosas que yo veo, pero yo no veo en este momento, Juan Camilo, es muy impopular el tema de inmigración en este momento. La gente está bastante enojada por lo que está pasando en la frontera. Abogada, ¿usted lo ve tan impopular ahora o qué tan impopular con respecto a hace unos meses? Estaba viendo un informe del Migration Policy Institute que decía que ha bajado. Tal vez hace un par de meses era un tema súper importante y ya de pronto no lo es tanto. No sé si es porque ha bajado un poco, creo que hasta 30, 40% los cruces en la frontera en este primer trimestre, los primeros 4 meses, con respecto a los 4 meses del año pasado. Pero, o sea, sigue siendo un tema absolutamente crítico, pero tal vez ya no es el más importante de esta elección. ¿O cómo lo ve usted? Yo pienso que sí, yo pienso que el tema de inmigración y el tema de varios temas son críticos para esta administración. El tema de inmigración, el tema de las finanzas o la economía del país eh, y el tema de Israel, el tema de la guerra. Yo creo que esos siempre han sido temas muy sensibles y yo creo que esos tres temas son críticos para las próximas elecciones. Eh, yo creo que después de muchos años nosotros vemos que el presidente Biden ha tomado unas posiciones hacia Israel que vamos a decir que son poco comunes de presidentes de los Estados Unidos y por eso ha recibido bastantes críticas. Yo creo que y usted sabe que la comunidad judía en este país también tiene mucha influencia. Entonces, yo pienso que ese tema va a ser crucial en las elecciones, Juan Camilo. El tema de la economía, el país, es cierto que nos estamos recuperando de la época del COVID y sobre todo de la época del COVID sin incentivos económicos, porque obviamente los primeros años hubo unos incentivos económicos que en cierta forma aliviaron ese estrés económico que causó el COVID, pero ahora estamos ya viviendo con lo que tenemos, vamos a decirlo así, con lo que hay en la economía. Entonces, el tema de la economía es un tema muy importante y el tema de inmigración supremamente importante. Yo, no, yo diría que sigue siendo uno de los temas más importantes en cualquier elección. La gente dice, bueno, nosotros porque estamos aquí en el sur de la Florida y lidiamos con inmigración todo el tiempo, no, no crea. Uno va más hacia el norte y hay problemas y pues hay mucho inmigrante también hacia el norte. Ahora, también en el norte uno ve la necesidad de trabajadores. Yo hace poco fui, por ejemplo, a Chicago y vi que hay sitios donde, o sea, básicamente que se tiene que atender uno o que están reduciendo el servicio en los restaurantes porque no hay suficiente personal que atienda. Entonces, sí estamos viendo también eso, estamos viendo que la gente por la parte misma económica se está yendo más bien a ciertas ciudades y están abandonando otras donde no hay fuerza laboral. Entonces, bueno, este tema va a seguir siendo importante para las elecciones, pienso yo. Interesante. El tema migratorio siempre, siempre tan en la palestra y en el panorama político nacional. Y sobre todo, entenderlo de la mano de expertos porque todos en algún momento necesitamos atravesar por esto. A diferencia de muchos de los procesos, de pronto a ustedes la economía les ha dado más duro que a otros, o de pronto el tema del desempleo les ha afectado a algunos de ustedes, a otros no, o de pronto los temas de, yo qué sé, asuntos internacionales, como la guerra de Ucrania o el tema de Israel y el grupo terrorista Hamas, les afecta más que a otros. Pero el tema de migración a todos de una u otra forma nos ha impactado más temprano que tarde o más tarde que temprano a unos o a otros.
Pero eso es como una de las grandes, grandes constantes que hemos tenido nosotros. Por eso siempre hacemos este tipo de encuentros. Nos reunimos con Marta Arias los martes a las 5 de la tarde para hablar de todos estos temas, para que la gente tenga chance de preguntar sobre algunas noticias en materia política, de migración, qué está pasando con la frontera, qué está pasando con las nuevas decisiones en materia de asilos. Todos estos temas los resolvemos con expertos. Nunca alcanzamos y siempre nos quedamos cortos. Pero la idea es que ustedes, si tienen alguna pregunta de migración, saquen una cita con la abogada Marta Arias. Le pregunten directamente a ella qué pueden hacer en el caso de ustedes, o pidiendo a sus hijos o a sus papás, o con un tema de un matrimonio, o con un tema de una naturalización, o de un asilo. Lo que necesiten, resuélvanlo con abogados expertos en migración. Recuerden que no hacerlo por creer que se ahorran algo les puede salir mucho, mucho más caro. El teléfono que ustedes ven abajo y la página web es el teléfono y la página web de Marta Arias, el 305-671-0018 y la página es ariasvilla.com. También acá arriba van a ver la cuenta de Actualidad Radio, que es actualidad.radio, y la cuenta de Marta Arias, Marta-Arias98. Síganla porque este video va a quedar ahí y va a tener también, lo van a poder compartir con las personas que ustedes consideren que estén buscando algún tema migratorio. Así que denle like, compártanlo para que lleguen cada vez más personas. Abogada, como siempre, qué placer tenerla con nosotros. Gracias por estar nuevamente en Actualidad Radio y gracias por ayudarnos a entender todos estos temas de migración. Gracias a usted, Juan Camilo. Es un placer para mí responder las preguntas y darles información sobre inmigración cada semana. También les invito a que me sigan en mi plataforma de Instagram, Marta Raya Baja Arias 98, Marta con H intermedia, Marta-Arias 98, también síganme allí, y en mi página web ariasvilla.com, ariasvilla.com. Bueno, ahí estamos también aquí con actualidad los lunes a las 5 de la tarde. Con Agustín Acosta damos también las noticias de inmigración, así que tienen bastante oportunidad de estar informados a través de esta emisora y de mi plataforma de Instagram. Gracias, abogada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, bye. Chao, chao a todos. Chao.